Hola, yo voy a comenzar presentando la guía número 3, exponiendo la pregunta número 1, así que comenzamos. Esta pregunta se refiere a que explique las diferencias entre la teoría del rápido equilibrio y el steady state. Y pues nosotros podríamos decir que en el contexto de las reacciones enzimáticas, dos conceptos claves son la teoría del rápido equilibrio y el steady state. Estos provienen de también teorías químicas con respecto a la cinética enzimática para derivar reacciones mucho más fáciles en contextos más entendibles para nosotros. Y tenemos que entender que los investigadores que aplicaron cada una de estas teorías, Michaelis y Menten y Briggs y Haldane, no lo inventaron, simplemente extrapolaron con diferentes supuestos para llegar a conclusiones favorables para determinar la actividad enzimática de manera más sencilla. Bueno, con respecto al rápido equilibrio, tenemos que entender que se refiere a la etapa inicial de una reacción enzimática donde los sustratos se unen rápidamente al sitio activo de una enzima y forman el complejo enzima-sustrato. En esa etapa, las velocidades de formación y ruptura del complejo enzima-sustrato son muy altas y se alcanza un equilibrio dinámico rápidamente. Claro, sin embargo, durante esta fase, la química real, o sea, la transformación de sustratos en productos, aún no ha tenido lugar de manera significativa. Y tenemos que tener en cuenta los supuestos que están muy relacionados a la teoría original del rápido equilibrio, que prácticamente no se cumple en la mayoría de casos, pero es interesante saber que llegaron a ese consenso muchos científicos en esos tiempos. Con respecto al steady state, esta es una etapa en la que la reacción química está ocurriendo a una velocidad constante. Aquí la concentración de producto y sustratos intermedios se mantiene constante en el tiempo, debido a que la velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de su consumo. O sea, podríamos decir que la velocidad de la formación del complejo enzima-sustrato es igual a la velocidad de la ruptura de este, lo que significaría que en esta fase la enzima cataliza la conversión de los sustratos de manera eficiente y no reversible. Y con respecto a los supuestos, también se basan en la teoría química cinética, donde prácticamente tendremos que considerar que la concentración de enzima es muy inferior a la concentración de sustrato para asegurar que la constante 1 sea menor a la constante 2 y así sucesivamente para mantener esa estabilidad o que el complejo enzima-sustrato sea muy estable durante el tiempo y también que la tasa de la formación de enzima-sustrato sobre el tiempo tiene que ser cero para asegurar que siempre sea constante. Eso sería con respecto a la pregunta número 1. Ante todo, le deseo un buen día. Yo soy alumna Mejía Astrid y ahora en este problema 1, me tocó el inciso 2, que resulta en la siguiente duda. ¿Cuál es la diferencia entre KS y KP? Pero para resolver esta duda necesitamos apelar a la reacción de enzima y su sustrato, básicamente lo que tenemos ahí. Y tenemos que recordar conceptos previos, como la ley de acción de masas. Esta básicamente consiste, fue propuesta por Goldberg y Weiss, en la proporcionalidad, básicamente que la velocidad es directamente proporcional a la concentración del reactivo elevado a una potencia n que va a determinar el orden de la reacción. Primero orden, segundo orden, etc. Bueno, entonces esto lo vamos a aplicar en enzimas. Y voy a hacer el ejemplo con la primera, la velocidad 1, mínimo van a ser 4. Y básicamente lo que voy a explicar aquí se va a aplicar con todo. En una reacción donde enzima y sustrato van a ser los reactivos, y en el complejo enzima y sustrato el producto, tenemos que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de enzima por la concentración de sustrato. Pero estamos diciendo que son proporcionales, directamente proporcionales. Entonces tiene que estar multiplicado por una constante, que en este caso sería K1. Y lo mismo va a ser para todos, para todas las velocidades. Ahora tenemos que recordar otro postulado, que en este caso sería de Haldane y Briggs, donde me dicen que existe un estado estacionario. Básicamente la velocidad de entrada al sistema va a ser la misma que la velocidad de salida de este sistema. Y para enzimas tendríamos entonces que la velocidad de entrada, que sería la velocidad de formación, sería igual a la velocidad de descomposición. Entonces, siendo la velocidad de formación enzima-sustrato la relacionada con la constante K1 y la velocidad de descomposición de enzima-sustrato relacionada a K-1 y acá también igual, K2 relacionado a la velocidad de descomposición, K-2 relacionada a la velocidad de formación de enzima sustrato. Entonces hacemos las respectivas igualdades y vemos que se forman estas proporciones, K1 sobre K-1 y K2 sobre K-2. Estas dos básicamente son igualadas a un KS y un KP. O sea, básicamente es para nombrar la relación, en caso de KS, de la proporción de la formación del complejo enzima-sustrato y KP para la relación de la proporción, la constante de la proporción de la disociación del complejo enzima-sustrato. Básicamente es una relación matemática lo que estamos viendo.
Para el supuesto 2 de la hipótesis de rápido equilibrio, se menciona que la enzima y el sustrato reaccionan rápido, llegando así a un rápido equilibrio. Su paso limitante o reacción limitante eh, es la disociación del complejo enzima-sustrato, y por ese motivo la reacción es proporcional a la concentración de enzima-sustrato, así que la velocidad sería igual a Kp por el complejo enzima-sustrato. Esto es fundamental para la hipótesis de Michaelis y Menten, ya que para ellos la primera parte del mecanismo tiene mucho más reversibilidad que la segunda. Sánchez en el 2020 refiere que el equilibrio rápido se da cuando la enzima reacciona con el sustrato para dar el complejo enzima-sustrato, siendo esta reacción un equilibrio rápido, de manera que con la misma velocidad que se forma el complejo enzima-sustrato, se destruye originando de nuevo enzima y sustrato, pero al mismo tiempo este complejo enzima-sustrato se degrada irreversiblemente en enzima y producto. Bueno, sabiendo esto, entonces la ecuación de Michaelis y Menten con respecto a la hipótesis del rápido equilibrio sería pues que en la última parte es irreversible, ¿no? Así pues, la Kp sería igual a la K2, ya que se trata de una reacción limitante y también irreversible, o sea, la disociación de enzima-sustrato. En este punto es importante, ya que para la hipótesis del estado estacionario, esta disociación de enzima-sustrato es reversible, a comparación pues de la hipótesis del equilibrio rápido de Michaelis y Menten. Bueno, para culminar con el primer inciso, vamos a resolver la pregunta número 4, donde prácticamente nos preguntan acerca de cuál es la constante de una reacción de primer orden, y tendríamos que comprender que si nos referimos a una reacción de primer orden, en el contexto de la cinética química, la constante de proporcionalidad de primer orden se llama constante de velocidad K, como está expresada ahí, y sus unidades reactivos involucrados en una reacción de primer orden generalmente se da de esta forma, donde tenemos que A es la cantidad o concentración de reactantes y B es la cantidad o concentración de producto. Y acá tenemos las demás tipos de datos que ayudarían a completar la determinación de esta constante. Y tendremos que pensar que las unidades de la constante de velocidad K, como podemos ver, dependen de las unidades utilizadas para la concentración de la velocidad de la reacción, y por lo general sus unidades son tiempo a la menos uno, y podrían ser representadas como segundo a la menos uno o minutos a la menos uno. Y para entender mejor este ejemplo, tendremos el problema que está acá resuelto, donde ya reemplazando todos los datos y teniendo la suposición de que las concentraciones que poseemos son las más comunes, llegamos a esta conclusión. Procederemos, procederemos con el problema 2 de la tercera guía, donde tenemos que relatar la biografía de 4 personajes muy importantes en la bioquímica. En mi caso, voy a relatar la biografía de Michaelis y Lineweaver, empezando por Leonard Michaelis, que fue un bioquímico nacido en Berlín, Alemania, en 1875. Se educó en su país de origen y sus primeros pasos en investigación fueron en la Universidad de Berlín y Friburgo. Trabajó en el Hospital Municipal de Berlín y en el último año decidió trabajar como profesor de bioquímica en la Escuela Médica de Nagoya, Japón. Después de 4 años, se dirigió a Estados Unidos, trabajando en la Universidad de Johns Hopkins y tiempo después en el Instituto Rockefeller, donde va a trabajar hasta su jubilación. De la colaboración con Mount Menten en 1912, básicamente la fecha en la que coincidiría, en la que estaba trabajando en el Hospital Municipal de Berlín, básicamente, eh, desarrollaría la ecuación de Michaelis y Menten, la cual revolucionaría el mundo de la bioquímica como lo conocemos. Estamos hablando de que básicamente fue el logro de una mujer y un afrodescendiente, o sea, lo tuvieron súper complicado en su época, básicamente. Entonces procederemos con Hans Lineweaver, que fue un destacado químico y físico norteamericano nacido en 1907 en Pickens, Virginia. Estudió en la Universidad de George Washington, licenciándose básicamente en 1930 y obteniendo el doctorado en química física. También coincidiendo en la Universidad Johns Hopkins, que recordemos que es la universidad en la que también trabajó Michaelis. Bueno, él se graduó, ¿no? Lineweaver se graduó ahí. Él realizó definitivamente contribuciones significativas en varios campos, no solo en la bioquímica, sino en la tecnología de alimentos. Uno de sus logros notables fue la creación del primer método de pasteurización de la clara de huevo,
Además, patentó un proceso para convertir las plumas de ciertos animales en productos alimenticios. Además, a lo largo de su carrera, escribió alrededor de 100 publicaciones técnicas y obtuvo 6 patentes que le valieron numerosos premios, incluido el premio Nicholas Appert del Instituto Tecnológico de Alimentos. Es especialmente conocido en la bioquímica en general y la enzimología, básicamente. Eh, Vivió hasta los 101 años, una edad realmente increíble, y su trabajo y contribuciones han dejado una huella sin lugar a duda en la comunidad científica eh, y en la industria alimentaria, como pudimos escuchar, algo que quizás no muchos sabíamos, eh, pero ahí está, ¿no? Leonard Mente nació en Ontario, en Canadá, en 1879. Se graduó en artes en la Universidad de Toronto en 1904 y en medicina en 1909. Emigró a Estados Unidos como investigadora asociada. Luego fue a la Universidad de Berlín, donde continuaba su estudio sobre la catálisis enzimática. Conoció a Michaelis en Alemania. En aquel encuentro en 1912, junto a Michaelis se dio la más fundamental ecuación en la bioquímica, conocida como la ecuación de Michaelis y Mente. Era multidisciplinaria, ya que también fue patóloga en la Universidad de Petersburgo. Trabajos como azúcar en la sangre, la hemoglobina, funciones del riñón, microbiología alimentaria y efectos hipoglucémicos de las toxinas, el primer uso de la electroforesis, fueron sus múltiples decisiones en el campo de la ciencia. Pero bueno, no fue hasta 1949 que al fin fue profesora titular a los 69 años. Aún a su edad pertenecía a la comunidad del Medical Institute of British Columbia, donde condujo la investigación sobre el cáncer. Bueno, a pesar de parecer que su vida giraba en torno a la ciencia, esta mujer era también artista, ya que era diestra en la música, en idiomas, en bellas artes, exponiendo su trabajo con otros artistas, en Petersburgo, ¿no? Lamentablemente murió a los 81 años de edad. Bueno, para terminar y culminar la guía número 3, voy a hablar acerca de Dean Burke, su biografía. Dean Burke nació en 1904, fue un bioquímico estadounidense conocido por ser el co-descubridor de la biotina y por su investigación en la lucha contra el cáncer. Él trabajó en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y más tarde en el Instituto del Cáncer, dirigiendo el laboratorio de citoquímica hasta su retiro en 1974. También contribuyó al desarrollo de prototipos de resonancia magnética y recibió el premio Hildebrand en 1952 debido a eso. Muchas gracias.